la segunda carta de Pedro. Hemos empezado la semana pasada una serie de predicaciones. Estaremos en este pasaje hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene estaremos en este pasaje. Nos quedan pocos días, entonces seguramente terminaremos el año y de repente empezamos el otro todavía con este pasaje. Un pasaje muy rico de segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, son todos uno, no se puede olvidar, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Hay 4:1 ahí tiene para recordar, depende del tipo de memoria que usted tiene, ¿no? Y leemos el contexto que ya hemos visto la semana pasada. Es una carta que está escribiendo Pedro como apóstol, pero hicimos bastante énfasis sobre la actitud de siervo, la cual nosotros tenemos que valorar y que tenemos que también ser parte de nuestra vida, ser la característica de servir al Señor y a su pueblo. Y dice a partir del versículo 3 de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, entonces dice ahí, poniendo toda diligencia, ¿no? En la otra versión dice esforzándose para añadir, nos está desafiando, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Tenemos una base, empezamos el otro día a ver la fe. Dice justamente en el versículo 5 que tenemos que poner toda diligencia, esforzarnos para añadir a nuestra fe, ¿no es cierto? Y va a darnos 7 facetas, 7 características, de las cuales vimos la fe, que es el fundamento. Sin la fe no podemos avanzar hacia ningún lado, y dice, como hemos visto entre tantos versículos la semana pasada, sin fe no podemos agradar a Dios. Quiere decir de que es algo que debe prevalecer en nosotros. No es solo aquella fe que mencionamos, que es salvacionista, que es el primer momento que nos disponemos, somos convencidos de pecado y podemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que además es una fe que nos permite poner por obra toda la palabra de Dios y también nos permite estar preparados para un encuentro en la eternidad con nuestro amado Señor. Y dice que sobre este fundamento, el gran fundamento de toda la vida cristiana, entonces vamos a añadir, vamos a esforzarnos para añadir. Es una tarea personal, hicimos bastante énfasis en los versículos que preceden a este versículo central el domingo pasado, y dice que tenemos que añadir a la fe virtud. Y la virtud hablábamos, solamente comenzamos a hablar unos pocos minutos la semana pasada, pero hoy lo vamos a desarrollar. Tiene que ver con la bondad, tiene que ver con la excelencia moral que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tiene que desarrollar, tiene que permitir que eso crezca, que eso abunde. Dice más adelante este pasaje, estas cosas tienen que abundar en nosotros. Es el desafío escritural que en aquel tiempo Pedro escribía a las iglesias que recibían esta carta, pero que nosotros tenemos exactamente la misma demanda. Tenemos que esforzarnos, tenemos que en el día a día poner por obra. ¿Y qué vamos a poner por obra para que estas cosas sucedan? Si no es la palabra de Dios, aquella palabra que en nosotros producirá el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Recordamos brevemente, vimos solo una porción bíblica la semana pasada que tenía que ver con la carta a los romanos,
Y dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante, que no sirvamos más al pecado. Nos desafía esta palabra a dejar de ser siervos de aquello que nos esclavizó por tantos años, algunos que se convierten muy jóvenes, menos años, otros que se han convertido en el ocaso de la vida, es ahí toda una vida rendidos al pecado. Dice Pablo a los romanos que no tienen que servir más, no tenemos que servir más al pecado, y en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos. Es una actitud, es una que nosotros tenemos que tomar. Claro, el Señor perdonó todos nuestros pecados, pero luego el que decide vivir en santidad, el que resuelve ya no estar involucrado en las cosas que nos alejan de Dios, somos nosotros. Nosotros, toda esta faceta que vamos a estar viendo en este día y en los días venideros, tienen que ver con cosas que nosotros tenemos que disponernos a que estén en nuestras vidas. Y no solamente en una manera parcial, limitada, sino que habla la Escritura que tiene que ser plena, total, tiene que ser abundante en nosotros, porque es de la única manera que nos dice más adelante que tendremos fruto, que no estaremos ociosos en las cosas de Dios, si sobreabundan estas cosas. Pero para eso, así como en cualquier otra faceta de la vida, uno tiene que esforzarse. Si uno quiere ser un buen profesional, si uno quiere ser cualquier tarea que hagamos, ¿no es cierto?, desde un carpintero, un oficio, un pintor, lo que fuera, tiene que esforzarse para llegar a ser el mejor, tiene que esforzarse para hacerlo cada vez de la mejor manera, porque de lo contrario nadie lo va a contratar. Si uno contrata a un pintor y deja todo rayado, bueno, difícilmente la próxima vez lo llame. Si usted lleva en su carro a un mecánico, a un maestro que no le soluciona bien los problemas, difícilmente vuelva a ese lugar. Bueno, en el camino de Dios, usted y yo también tenemos que esforzarnos para que de esta manera podamos traer testimonio de que somos hijos de Dios. Dice justamente en este capítulo 6 de Romanos, que estamos reviendo rápidamente, que para santificación tenemos que presentar nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, dice en el versículo 19, y eso implica que no solamente tenemos una experiencia a nivel espiritual y todo lo demás lo dejamos aparte, sino que, como dice la Escritura, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que estar santificados, todas las áreas de nuestra vida, para estar preparados para el día del encuentro con el Señor. Y sin lugar a duda es una tarea del día a día, una responsabilidad personal, y entonces nos dice el versículo 22 de ese pasaje que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Qué bueno que podemos servir a nuestro amado Señor y poderlo hacer con alegría, como nos demanda la palabra, ¿no? Todos nosotros tenemos un privilegio de servir a Dios y tenemos que hacerlo con entrega total, en santidad de vida, porque si servimos al Señor y no estamos en santidad, contaminaremos, afectaremos, ¿no es cierto?, a las personas a las cuales nos acercamos. Tenemos una demanda de vivir en santidad. Si usted y yo no vivimos en santidad en el seno matrimonial, vamos a contaminar nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver lo que hacemos, ellos copian los detalles más pequeños de nuestra vida. Entonces la Biblia nos demanda que así como nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo, entonces si ponemos por obra esas palabras, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos van a caminar como nosotros caminamos. Quiere decir que es muy importante la actitud que asumimos. Si uno se da el permitido, como decimos a veces, de dejar todavía algo que a Dios no le agrada en nosotros, nuestros hijos entenderán que también ellos pueden hacerlo, y de esa manera estaremos contaminando y afectando sus vidas. Para poder tener este tipo de calidad moral, excelencia de vida que estábamos viendo en cuanto a la virtud que dice la palabra, le animo a ir a la carta a Colosa, a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver varios versículos ahí que tienen que ver con lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque bueno, la Escritura dice que a la fe le vamos a agregar
virtud, esta excelencia moral, este nivel de vida donde Dios quiere que todos estemos, y por lo tanto la Biblia nos abunda en cuanto a consejos sobre lo cual usted y yo tenemos que poner por obra para vivir en una manera que pueda dar testimonio que somos hijos de Dios. Capítulo 3 de la carta a los colosenses, dice así la palabra, empezando en el versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Quiere decir de que por años hemos caminado mirando las cosas de aquí, los modelos, ¿no es cierto? Todo lo que el mundo de alguna manera nos fue mostrando y nos ha mostrado como un modelo a seguir. Sabemos que ese no es el modelo que Dios quiere que usted y yo utilicemos. El paradigma, el modelo, el ejemplo está en las cosas de Dios. Por eso dice que si ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y por lo tanto hemos tenido esta experiencia de haber resucitado con Cristo, que es aquella experiencia que pasamos por el bautismo, ¿no es cierto? Y que es un ejemplo de lo vivido por Cristo, de morir a la vieja vida y resucitar a una nueva vida. Entonces tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba, y deja claro en este versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ante toda circunstancia, permanentemente, usted y yo tenemos que poner la mirada en mi amado Señor Jesucristo. Si usted y yo ponemos la mirada en otras cosas, naufragaremos, fracasaremos, volveremos a cometer los errores que cometíamos antes. Aún nuestra fe, ¿no es cierto?, mermará, decaerá. ¿Se acuerda Pedro? Mientras tenía la mirada en el Señor, caminó sobre las aguas. Por un momento miró la realidad que le rodeaba, miró el mar, miró, ¿no es cierto?, bueno, lo natural, en la dimensión de lo natural, y empezó a hundirse. De la misma manera nosotros, si queremos vivir a la altura, a la demanda que la palabra de Dios tiene para con cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos que poner, como dice acá, la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vuelve a insistir el versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta de las cosas naturales de todos los días, pero como principio, como fundamento, como formas de vida, tenemos que poner la mirada en el consejo que viene de aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Todo aquel consejo que mi amado Señor Jesucristo vino a traer para ti y para mí, y que ahí está la victoria de nuestras vidas. Si nosotros ponemos por obra otros consejos, entonces no podremos llegar a alcanzar lo que Dios espera, y tampoco disfrutaremos de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Estas facetas, decíamos, que son aquellas que nos permiten vivir en un nivel determinado, en un nivel a donde se cumple todas las promesas de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces dice que si hemos resucitado, pongamos y busquemos la mirada en las cosas de arriba y las busquemos. Quiere decir que dos cosas: estamos mirando y tenemos que buscar. Señor, yo quiero que eso se cumpla en mi vida, yo quiero vivir en ese nivel, no quiero conformarme con menos. ¿Sabe? Es permanentemente usted y yo seremos de alguna manera acosados por la idea de que, bueno, podemos vivir en otro nivel, ¿no? Podemos vivir en otro nivel espiritual, que de repente podemos dejar que en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, vengan un montón de criterios que no tienen que ver con el reino, y entonces en la casa no tenemos el clima que Dios quiere. Dios quiere que usted viva en un clima, un mejor clima en su hogar. Él quiere que usted pueda disfrutar en la comunión con sus hijos, en la comunión con su esposo, con todos los que están en ese seno. Pero para eso tenemos que poner por obra lo que la palabra dice. No es algo mágico, no, es el cumplimiento de la Escritura, a donde usted y yo tenemos que asumir el reto que la palabra trae para con nuestras vidas. Insiste acá Pablo diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también serán manifestados con Él en gloria. Está hablando también de los tiempos finales ahí, que si ahora vivimos en la dimensión que Dios quiere, cuando llegue el tiempo final, cuando Cristo se manifieste en gloria, usted y yo también estaremos en gloria. Por ahora tenemos un cuerpo natural, luchamos con un montón de circunstancias, como vamos a ver más adelante, pensamientos, tentaciones, pero sin lugar a duda podemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Pero para eso, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista parcial de cosas que pueden contaminarnos. Usted puede ampliar la lista, usted sabe qué es lo que le trae problemas, usted sabe con lo cual lucha, y entonces dice que a eso hay que hacerlo morir. Pues la Biblia nos deja claro que depende de lo que uno alimenta es lo que va a vivir o lo que va a morir, ¿no es cierto? Si uno deja de alimentar esas áreas negativas, desaparecerán de nosotros, las desarraigaremos de nuestras vidas y viviremos en victoria. Pero no podemos desarraigar eso de nosotros si todavía lo seguimos alimentando. Ahí nos muestra algunas de ellas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Dice solo algunas. Uno puede encontrar en Gálatas un listado más amplio de las obras de la carne, y a través del contexto general de la Biblia uno puede encontrar muchísimas más facetas de cosas que no nos ayudan, que nos degradan, que nos prostituyen, que nos alejan de Dios, y entonces depende de lo que uno alimenta. Por eso uno resuelve qué va a escuchar, uno resuelve a qué le presta atención. Esa es una actitud personal nuestra. Usted sabrá que escucha en la radio, que mira en la televisión, que lee en los periódicos, ¿no es cierto? Entonces, lo que alimentemos será lo que va a estar fuerte en nosotros. Si usted quiere que desaparezcan estas cosas de su vida, entonces tiene que dejar de alimentarlo, tiene que dejar de escuchar aquellas cosas que lo están motivando, que lo están, ¿no es cierto?, de alguna manera obligando a que usted lo haga, y eso tiene que ver con música, noticias, imágenes, no comentarios. Por eso tiene mucho que ver con quién nos reunimos, con quién caminamos, con quién compartimos. Si usted todo el día está con alguien que le habla tontera, finalmente terminará hablando tonteras como esa persona. Si él habla con doble sentido y demás, el doble sentido se meterá en su forma de hablar, de pensar, de compartir. Quiere decir que tiene mucho que ver lo que nosotros hacemos, por eso esa palabra es radical. Haced morir, no pues lo terrenal en vosotros. El Espíritu Santo, sin lugar a duda, te mostrará lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Estas no son listas, lo único que hay, hay muchísimas más áreas de nuestro caminar diario que nos pueden traer problemas con Dios, y el Espíritu Santo es el que, sin lugar a dudas, si usted le dice, dime qué cosas no le agradan a mi Padre, Él inmediatamente te dirá, mira, deja esto, deja lo otro. Tienes que dejar esas cosas si quieres avanzar, porque de repente uno avanza en otras áreas. Uno puede avanzar aún en capacitación bíblica, teológica, escritural, uno puede llegar a tener credenciales ministeriales, pero si uno no saca esas cosas, en un momento determinado, eso producirá una explosión en la vida y nos creará graves problemas, sin importar quién seamos y el nivel que hayamos alcanzado. Podemos ser destruidos por esas cosas si todavía prevalecen en nosotros, porque dice el escritor que cosas, esas que viene relatando, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que no ponen por obra la demanda de la palabra. Y aclara que en las cuales vosotros también estuviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Todos venimos de ese contexto. Algunos estuvo involucrado en una cosa y otro en otra. Ninguno puede decir que llegó a los caminos del Señor en santidad, que llegó a los caminos del Señor y no estaba involucrado en nada. En algo hemos estado involucrados, y ese algo era lo que nos mantenía alejados de Dios. Gracias que mi amado perdonó todos esos delitos, esos pecados, esas rebeliones, y usted y yo hemos sido inscritos en el libro de la vida, y hoy podemos decirle Abba, Padre, a Dios,
por aquella obra por Cristo en la cruz del Calvario que nos vino a buscar y a salvar. Amén. Dele palmas al Señor. Es un pasaje donde insiste permanentemente Pablo a la iglesia de Colosa y a nosotros, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y es interesante que en este listado de repente son acciones que tienen que ver con lo que hablamos, con lo que está en la mente. En la primera era involucramiento en pasiones, en impurezas, cosas desordenadas, decía el autor. Pero ahora nos lleva a otro nivel, a donde dice, tampoco esto puede estar en ti. De alguna manera, dice, dejad también estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Está hablando de aquellas cosas que afloran en la persona y de alguna manera determinan lo que hay adentro. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Del corazón, de la mente, de todo aquello que hemos aguardado, de todo aquello que hemos estado permanentemente yendo a esas cosas. Bueno, esas cosas, dice justamente Pablo, también tienen que dejarlas. Usó expresiones de que hay que dejar de morir, que hay que, ¿no es cierto?, sacar de nosotros, y ahora también esto. También habla de no mentir los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Todas esas cosas que menciona Pablo aquí tienen que ver con la vieja vida, el viejo hombre. Pero la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero claro, siempre y cuando tú y yo tengamos la actitud de vivir de esa manera. Porque si queremos todavía hacerlo como antes, Dios te va a dejar que lo hagas. Claro, tiene un precio, ¿no? Tiene un precio. Pero Dios no es el que cambia el pensamiento tuyo. Dios no te cambia la manera de hablar. Dios no cambia la actitud tuya. Eso tienes que hacerlo tú. Él puso todo para que suceda. La misma presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero si nosotros persistimos en seguir haciendo, dice la Escritura que vamos a contristar al Espíritu Santo. Y por lo tanto, nuestra comunión con Dios se verá afectada. Usted y yo tenemos esta responsabilidad. No se olvide el pasaje inicial de Pedro, a donde tenemos que sobre la fe tener virtud, una excelencia moral, vivir de una manera completamente diferente. Y dice el versículo 10 de este capítulo 3, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que hay un proceso permanente a donde usted y yo podemos ir hacia mantener ese proceso, pero lo podemos detener. Podemos detenerlo, decir hasta aquí, bueno, ya dejé demasiadas cosas, dejé cosas grandes, ya me alejé de mis amigos, de mis amigotes que me llevaban a otros caminos, pero todavía tenemos algunas cosas. Acá dice que tenemos que ir avanzando conforme a la imagen de aquel nuevo hombre que creó nuestro Señor, y renovándolo hasta el conocimiento pleno, hasta llegar, la otra versión dice, se va renovando en conocimiento a imagen del Creador. Entonces la figura, el ejemplo, es nuestro amado Dios. Señor, queremos ir en esto de llegar a ser igual a ti. Queremos poder ser una imagen tuya. Dice el autor a la carta a la Colosa, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo del todo en todo. ¿Esto es solo para los judíos? No. ¿Esto es solo para los romanos? No. Está diciendo en este versículo 11 que esto es para todos, ¿no? Esta nueva naturaleza, no importa el color de nuestra piel, no importa la nacionalidad, no importa el nivel social y cultural al cual pertenecemos, es para todos. Ninguno queda fuera de todo esto, sino que Cristo es todo y está en todo. Y sigue diciendo, antes habló ¿no es cierto?, de hacer morir, que no puede prevalecer todas estas cosas, no puede seguir existiendo todo esto en nosotros, y acá nos habla de que tenemos que vestirnos, ¿no es cierto? Tenemos vestidos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está diciendo las cosas que se tienen que ver sobre nosotros, lo que la gente tiene que llegar a ver, lo que de alguna manera se refleja, podríamos decir hasta, ¿por qué no?, lo que se transpira tiene que ver con estas características, y es de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Si estas cosas no estuvieran, dice la carta de Pedro, entonces no hemos crecido, no hemos entendido nada. Tenemos que vivir de esta manera, porque esto es lo que atraerá a la gente. Si uno es soberbio, si uno tiene todas las características en contra de lo que dice el versículo 12, entonces no podemos ser la imagen, reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Dice también el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiere decir de que esto es una actitud, no nos dice que todos van a cambiar, digamos en el sentido, en la faceta que nos molesta a nosotros. Dice, a pesar de, tienes que soportar a tu hermano, tienes que soportar la gente que es diferente, tienes que tener una actitud, ¿no es cierto?, de poder tener una relación con otro a pesar de cómo se comporte. La otra versión dice que se toleren unos a otros, ¿no? Y que se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Usted tiene queja contra otro, no levante la mano, ¿no? Bueno, de repente es el que está al lado, de repente es el que vive en la misma casa, de repente es el que duerme en la misma cama, ¿no? De repente. Bueno, para no decir casi seguro, ¿no? Entonces el tema está de que dice que debemos soportarnos y perdonarnos. Esa es la actitud permanente. ¿Para qué? Para ser igual que mi Señor, ¿no? El desafío es que usted y yo seamos igual que mi Señor. Esta lección del perdón, que no es la idea hoy quedarnos en ese punto, pero es aquella que permanentemente usted y yo seremos desafiados a volver a aplicar el perdón a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Hay cosas que usted las supera, quedan ahí, no, ya lo pasé, ya pasé la lesión, pero hay otras que uno tiene que volver. Y si hay una que vamos a volver a través de los largos años sobre la tierra, es esto, poner por obra el perdón. Siempre habrá oportunidad y desafío que nos desafiarán a tener que perdonar a alguien. ¿Sabe? Cada vez que lo hagamos, entonces nos acercaremos un poco más a parecer a nuestro amado Señor, que fue capaz de decir, perdona a los que no saben lo que hacen. Le estaban quitando la vida, ¿no? Lo estaban matando, le habían hecho de todo. Sin embargo, tuvo esa actitud. La gente por ahí no nos va a tratar tan bien, y entonces uno tiene que tener una buena actitud, como nos dice la palabra, de que podamos soportarnos, perdonarnos, ¿no es cierto? Y el ejemplo será siempre Cristo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El secreto para perdonar no es el sentimiento, ¿no? Queremos dejar claro ahí, si es por sentimiento, ninguno queremos perdonar, ¿no? Más bien nos parece que cuando menos perdonamos, más castigamos a la otra persona, pero sabe, mientras no perdonemos, el que se lastima somos nosotros. Más tiempo demoremos en perdonar a alguien, más daño nos vamos a producir. Y por supuesto, más alejados vamos a estar de Dios. Pero perdonamos sencillamente porque amamos al Señor. Señor, porque te amo a ti, perdono a Juan, a María, a Pedro, a quien fuera, y no es que estoy de acuerdo con lo que me hicieron, no es que lo que hicieron está bien, no es que lo que comentaron o argumentaron tiene fundamento, sencillamente es porque te amo a ti, Señor. Ese es el punto. Trate de mantenerse en esa posición. Señor, estoy en desacuerdo, me molesta, me siento mal con lo que dicen, porque no le puede engañar al Señor, pero porque te amo a ti, lo perdono y lo bendigo. Hágalo tantas veces hasta que desaparezca el sentimiento negativo hacia esa persona, y usted será sanado, restaurado y vivirá de otra manera. No podemos llevar toda la vida los resentimientos del pasado, porque si no, nuestra vida se destruirá, se amargará por esa raíz de amargura, y afectará aún las cosas que nosotros no queríamos que se afecten,
porque dice Hebreos que una raíz de amargura contamina todo. No es solamente algo, de repente usted solo tiene problema con uno, pero ese problema con uno va a hacer que usted tenga problemas en general y deje de ser un instrumento de bendición en medio del contexto a donde Dios lo ha colocado. Sigue diciendo, y sobre todas estas cosas ya nos hemos vestido de santos, de amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, muy buenas prendas, ¿no? Que se consiguen solamente en la provisión del Señor, ¿no? Esto no están en el mall, no lo va a conseguir en otro lado, esto solamente es en la comunión con el Señor, y usted y yo podremos vestirnos de todo esto. Y después dice, y sobre todas estas cosas, claro que parece que es para invierno, ya más ropa todavía, ¿no? Que no es para este tiempo en particular, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No importa la carta que vayamos, no importa quién es el escritor, siempre va a resaltar que el amor es lo que es el sello al reino al cual pertenecemos, porque Dios es amor. Quiere decir que hagamos lo que hagamos, si no está el sello del amor, entonces no tiene sentido lo que hacemos. En Corintios dice, aunque demos a nuestros cuerpos para que lo entreguen ahí, para que lo coman los leones, para lo que fuera, no tiene sentido si no es por amor. Así que desde el gesto más sencillo, el abrazo, ¿no es cierto?, el apretón de mano, la mirada a los ojos, hecho con amor. Claro que también podremos agregar ahí la prédica, podemos agregar la administración de los dones que Dios nos ha dado en el ministerio en el cual tú te encuentres, tiene que ser hecho con amor para que tenga que ver con lo que Dios quiere. Entonces dice que es el vínculo perfecto que tenemos que tener sobre todas las cosas. Si hay amor, uno se encuentra con personas que son de otras culturas, que vienen. Es interesante cómo rápidamente uno puede tener, ¿no es cierto?, contacto, cómo rápidamente nos sentimos bien. No lo hemos conocido nunca antes, ¿no? Uno se encuentra con personas de otros países, de otros continentes, y ni sabíamos que existían. Y usted, como pertenecemos al mismo reino y tenemos el mismo vínculo, rápidamente uno se siente bien, como si toda la vida nos hubiéramos conocido, porque somos parte de la misma familia, hemos sido comprados por la misma sangre de mi amado Cristo y estamos en la misma onda, por decirlo en un término de los jóvenes, y tiene que ver con que estamos revestidos del amor, y entonces uno puede llevarse bien, sean chinos, africanos, de donde quiera que vengan, europeos. Entonces esto es solo por la obra de Cristo en nuestras vidas, si nosotros estamos revestidos del amor. Sigue diciendo, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? La paz de Dios. Cuando usted y yo nos hemos convertido, vino la paz para con Dios, porque no estábamos en paz con Dios, estábamos confrontados, justamente estábamos en el campo opuesto, en la vereda opuesta, y en el momento de la reconciliación tuvimos paz para con Dios, pero también depositó en nosotros paz para tener paz con las personas. Entonces es un bien, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado de tener paz. La paz de Dios no es la de los hombres, no es la que viene por el conocimiento humano, no es la que se logra a través de rituales como los orientales, a través de mencionar repetidas veces un mantra. No tiene nada que ver con eso. Está hablando de la paz que viene, que otorga a Dios, que es el único que la puede dar, a la que fuimos llamados para pertenecer en un solo cuerpo y ser agradecidos, ¿no? Nunca nos cansaremos de insistir la importancia de disfrutar de ser un cuerpo. Usted y yo somos un cuerpo. No podemos pertenecer al reino de Dios y con él no quiero saber nada, con el otro tampoco, solo me junto con 2 o 3. Todo eso está muy alejado del centro de la voluntad de Dios. El desafío es que tenemos que estar abiertos a tener relación con todo el cuerpo, permanentemente. Aunque opine diferente, aunque sea diferente, aunque tenga otras características,
usted y yo pertenecemos a un cuerpo al cual tenemos que estar en él y estar bien. Porque, ¿qué le pasa cuando un órgano no anda bien con el resto del cuerpo? Lo saca. Así de sencillo. Dejó de andar el riñón, trae problemas el riñón ahí, ¿no es cierto? Y trae más infección que ya no filtra todo lo que tiene que filtrar, lo sacan al riñón. Y así de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, uno tiene que entender que tiene que llevarse bien con el resto de la iglesia, con el resto del cuerpo del Señor. Hay un cuerpo local, que es la iglesia local, cualquier congregación de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, pero si no lo vivimos, no lo experimentamos a este nivel de iglesia local, difícilmente lo viviremos y lo experimentaremos en el otro nivel. Y un día estaremos todos juntos en la presencia del Señor, pero primero tuvimos que haber aprendido acá a ser parte. Y usted y yo somos un canal de la bendición de Dios. Usted tiene lo que otro necesita y el otro tiene lo que usted necesita. Sabe, en un abrazo, en un apretón de mano, y de tantas maneras Dios te puede bendecir con otro hermano. Pero si tú no te acercas, nada pasará. Claro que usted no se acerca para que el otro abra la billetera, ¿no? Y no esté pensando en esa dimensión. Entonces, porque algunos se acercan con mala intención. Entonces, acercándonos para compartir todo lo que es Dios, y si eso se da, puede que algunas otras cosas sucedan, pero que inicialmente tiene que ver con una relación fluida en las cosas del Señor, y habla de tener un espíritu de gratitud, algo que es contra la naturaleza de la humanidad, de las personas. No es el espíritu de este mundo, ser agradecido. No importa lo que le den, la gente nunca está conforme. Siempre quieren hacer algo, quieren ir más allá, y por lo tanto rompen reglas y demás, robando y lastimando, hiriendo, y aún en el seno de la familia a veces hay así una incomprensión por no tener gratitud y pensar que los otros nos tienen que dar lo que de repente no pueden dar. La palabra, y dice el versículo 16, que por lo tanto la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en cada uno de nosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que tiene que abundar la palabra en nosotros, que en ese dialogar, en ese compartir, en ese estar juntos, no es que nos vamos a estar predicando permanentemente uno al otro, pero tiene que fluir la palabra de Dios, tiene que ser parte de nuestra manera natural de comunicarnos, parte de la expresión que tengo para alguien, porque si yo tengo un muy buen deseo para alguien, pero eso tiene que estar también con un fundamento fuertemente escritural que viene de parte de Dios, porque el buen deseo humano no alcanza para llenar la necesidad del otro y para suplir las carencias de las personas, pero si mi buen deseo va fundamentado en la Escritura, entonces tenemos la seguridad de que aquel que habló esa palabra podrá cumplirla a favor de aquel que nosotros tenemos un buen deseo. Trate de que en el día a día, donde usted se encuentre, fluya la palabra de Dios en usted, que no sea solo algo del contexto de culto, porque entonces, si solo es en este contexto, no impactaremos a la gente. La gente no sabrá que hay palabra en nosotros. La gente respeta a alguien que teme a Dios, pero tiene que ir acompañado por una manera de vivir. La gente lo que no quiere es alguien hipócrita. Si uno dice que es cristiano y habla de otra manera y se comporta de otra manera, usted y yo seremos ofendidos por las personas, porque dice, juega la religión, ¿no? Se hace religioso, mantenga una posición y entonces ellos respetarán tu posición, aún los que creen en otras corrientes, ¿no? Entonces ellos están esperando que uno viva a cierto nivel. Por ejemplo, en el mundo islámico, ellos pueden respetarte como cristiano, si es que tú eres un verdadero cristiano, ¿no? Ellos tienen que saber. Nosotros decimos, bueno, yo oro, pero nosotros oramos en privado, pero ellos quieren saber que tú oras, ¿no? Porque ellos oran públicamente,
Entonces ellos quieren saber que tú eres un hombre de palabra, un hombre que ora, todo eso. Si tienes ese nivel, no, porque no todos los islámicos andan con una dinamita en la boca para hacerte volar por los aires. Ese es un grupo, son los radicales, ¿no? Son aquellos que están en una posición radical. El grueso son personas como usted y como yo que tienen otra fe. Entonces ellos tienen que ver que nuestra fe tiene fundamento, que conocemos la Escritura. Hoy uno encuentra un montón de gente que dice cualquier cosa de la palabra de Dios, dicen que son cristianos y dicen cualquier cosa de la palabra de Dios y no saben que ciertas cosas están en la Escritura. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Dice que la palabra de Cristo mora en nosotros, no en escasez, en abundancia, ¿no? Y al compartirla una con otro, estamos en este proceso de enseñarnos, exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Y habla de cantar, antes hablaba de tener un espíritu de gratitud, y por lo tanto cantar con gracia en nuestros corazones, todo tipo de género de alabanza, ¿no? Este no es un cerrado ahí que dice, bueno, salmos, himnos y cánticos espirituales. Algunos creen que esta palabra himno acá tiene que ver con el himnario de melodías celestiales. No existía el himnario en aquel tiempo, ¿no? De melodías celestiales. Esta es un género de alabanza, ¿no es cierto? El himnario se escribió muchísimos años más adelante. Y todo lo que los salmistas de las distintas generaciones, bajo la unción del Espíritu Santo, escriben, es válido para alabar a Dios. Y de repente tú tienes un cántico que nadie ha escrito, y es el que el Espíritu tiene en tu corazón, y tú puedes usarlo para adorar a Dios. Usted puede tener un cántico inédito que Dios ha puesto en ti, y es válido para Dios. No es que no tiene que ser solo el salmo tanto. En una época solo se adoraba a Dios con salmo, ¿no? Era una escritura de adoración a través de los salmos. Luego vino el himnario. Para que se acepte el himnario llevó años y peleas en las congregaciones. Muy bien, después vinieron los coritos y después vino toda esta renovación de alabanza que hemos tenido en estos años. ¿Terminó la generación de cánticos? No, seguirá hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén. Quiere darle palmas al Señor, el que cree y el que no cree, lo siente. Termina diciendo esta porción aquí, que dice que y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, dice, tiene que hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Sabe eso? Y todo lo que hagamos, desde que usted ayuda a alguien, usted haga lo que haga, hágalo para que Dios sea glorificado. Amén. Piense que usted es un canal de la bendición de Dios, ayudando a alguien a cruzar la calle, ayudándole a alguien en el área que sea. Usted está en un lugar, alguien de mi generación no ve, y usted le puede ayudar a hacer un expediente, ¿no? O llenar algo. Se le rompieron las lunas y usted está ahí en una fila en el banco, usted le puede ayudar, no para sacarle el dinero de la cuenta, ¿no? Bueno, entonces, si no, todo lo que hagamos, permanentemente podemos ser un canal de bendición. Claro que compartimos la palabra, pero no es lo único que hacemos. Tenemos muchas cosas para hacer en el nombre del Señor. Por eso acá dice que lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Un área que hemos dejado de lado, el de hecho. Nos hemos quedado en la palabra, hemos insistido en la palabra, pero no tenemos el mismo punch que antes en la palabra. Muchísima gente, miembros de las congregaciones, no usan la palabra permanentemente, pero lo que hace mucho tiempo hemos dejado de lado es el hecho, son las acciones, las buenas obras que todo cristiano debe hacer. Usted y yo nunca seremos salvos por las buenas obras, pero todo cristiano tiene que tener buenas obras, porque de lo contrario algo está fallando en nosotros. Esa buena obra está limitada, condicionada, podríamos decir, al recurso que tenemos, a las capacidades que tenemos, y a veces tu misma profesión, tu oficio, tiene que ser un canal para bendecir a otro. No puede ser que siempre sea para que genere dinero. Claro que tenemos que tener algún tipo de recurso para vivir, pero si eres, no sé, maestro, médico,
no sé qué profesión tienes, en algunas oportunidades tienes que usar tu profesión, tu oficio, tu lugar donde estás para bendecir a otro. No puede ser que siempre sea a cambio de dinero, porque hay gente que no podrá pagar tu servicio, hay gente que no podrá, ¿por qué no?, pagar la comida que vendes a donde vendes comida. Entonces, algunas cosas tendrán que ser canalizadas como bendición. No puede ser que todo sea pensado económicamente. Entonces, Señor, vendo 100 raciones al día, algunas puedo darle a alguien que no tiene para pagar. Soy no sé, perdónenme los taxistas, soy taxista, tengo que vivir de eso, pero encontrará alguna persona que no tiene para pagar para llegar a un lugar de emergencia, a un hospital, a una comisaría o a algún lugar. Bueno, tendrá que entender que tiene que llevarlo sin cobrar. Lo lamento, ¿no? No puede ser que todo lo que hagas es para cobrar. No puede ser así. Tienes que pensar que hay cosas que tenemos que hacer. Por eso dice, todo lo que hagas de palabra o de hecho. Y en ese hecho podríamos quedarnos hablando 3 horas. Hablar de los hechos, de las buenas obras, ¿no? Algún día hablaremos de eso. Entonces, pero piensen, llega una época en que todo el mundo, bueno, mal dicho eso, todo el mundo, porque no todo el mundo cree en Cristo. En muchas partes del mundo se va a hablar de la Navidad. Tan interesantemente que se va a hablar de la Navidad en los países a donde el cristianismo es una minoría muy ínfima, porque han llevado la fiesta, pero sin Cristo. En muchas naciones se ha llevado la fiesta de la Navidad sin Cristo. En el mismo Estados Unidos ahora se está intentando, en algunos colegios, en algunos espacios públicos, que se festeje todo, pero que Cristo salga del medio. En un lugar como Norteamérica, estamos hablando de donde vinieron los misioneros. Usted puede poner arbolitos, usted puede poner todo lo que quiera, pone luces, pone regalos, gran fiesta y todo, pero no hable de Cristo. No es así la manera. Solo por Cristo hay una Navidad. De repente usted puede compartir ahí una pata del pollo que va a tener en el horno, ¿no? Es una manera. Es una manera que usted ponga en un plato una pata de pollo, la presa que más le gusta, ¿no? Muy bien, y se la da a alguien. Es una manera. Es un abrazo. Es compartir algo. Es entregar algo, es poder, hay cientos de formas en que nosotros podemos ser un canal de bendición. Y es la única manera que la iglesia del Señor seguirá impactando al mundo. No solo en los templos, porque en los templos viene una pequeña parte de la gente. Por más que demos toda la semana miles de porciones bíblicas y vayamos a un montón de lugares como lo hacemos toda la semana, muchísima gente no va a querer entrar por esa puerta. Porque tiene algunas ideas, algunos conceptos negativos de lo que es una estructura religiosa. Pero si usted se detiene a la par de alguien, si usted es capaz de abrazar a alguien que hace muchísimo tiempo que no se bañó, ¿no? Si somos claros, hay gente que se baña cuando llueve. Y acá hace mucho tiempo que no llueve, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de acercarnos, la capacidad de dar algo que es nuestro, que nos pertenece, pero que podemos compartirlo, entonces la gente entenderá que el cristianismo no solo son templos, no solo son cultos, no solo es religiosidad, no solo es hipocresía como ellos dicen, ¿no? Sino que hay algo más allá de eso. Es la única manera de impactar a los que no quieren saber nada con el cristianismo es de esa manera. Ustedes seguramente pudieron haber visto, hay una prédica de un joven de México que él está comentando, comenta luego de la prédica lo siguiente. Él había estado predicando en otro lugar y le habían regalado un anillo de oro. Y él estaba chocho con su anillo de oro, ¿no? Ahí lo tenía, ¿no? Claro, su anillo que le habían regalado. Pero lo que no le dijo el Señor para qué se lo había dado, ¿no? Y que generalmente hace eso el Señor. Nos da algo, pero para que lo compartamos. Resulta que este joven, un joven de alto impacto,
y que lo pueden encontrar en los medios como YouTube. Él va a predicar en una campaña, y cuando está predicando en la campaña, el Señor le dice: para la prédica. ¿Cómo que para la prédica? ¿No? Parecería antilógico que Dios te diga que dejes de predicar. Sí, para la prédica. Y bueno, ¿qué hago? Y llama a esa persona. Había un necesitado, una persona en muy mal estado, en un estado tremendamente de abandono. Dice que aún en su barba había gusanos, ¿no? En un estado muy deplorable. Una persona que comía de la basura y demás, y estaba al fondo de donde estaba él predicando, y le dice: llámalo y dile que pase al frente y ponle tu anillo en la mano de él. Claro, de repente uno estaría más dispuesto a dárselo al superintendente nacional, ¿no? El anillo, pero no a esa persona. Y bueno, tuvo que obedecer y poner. Y dice que a él le sorprendió porque en la medida que este necesitado pasaba, todos se iban poniendo de pie. Y había algo que en su lógica decía, en lo natural la gente se pone de pie cuando es alguien importante que ingresa, ¿no? Sin embargo, él lo que estaba viendo era alguien necesitado. Y cuando llega, él obedece, le dijo: Dios, no le digas nada, ponele el anillo en su dedo y abrázalo. Nada más que eso. Entonces él le puso el anillo y lo abrazó. Y él dice que mientras la persona se acercaba, tenía todo así como que hubiera estado poseído, ¿no? Temblaba y había un montón. Y cae el muchacho de rodillas en el piso llorando. Y viene el pastor a cargo de ese evento y se pone a orar por ese joven. Y él no entendía nada de lo que estaba pasando, había obedecido, sabía que algo fuerte había sucedido. Y entonces se acerca a otro pastor y dice: ¿sabe quién es el que está ahí? Es el hijo del pastor que lo está abrazando. Dice: él fue el mejor predicador que tuvimos, pero que el enemigo se encargó de destruirlo. Dios lo utilizaba, las mejores, había señales, milagros, maravillas en la predicación de ese joven. Pero el enemigo lo rodeó, y finalmente logró hacerlo caer en pecado con una joven. Cuando él cae en pecado con esa joven que lo rodeaba, la joven le deja una carta y le dice: me han pagado muy caro para hacerte caer a ti. Yo soy una bruja y el motivo era sacarte del medio porque tú producías un alto impacto. Ese joven cayó en pecado, hizo las valijas y desapareció todo ese tiempo. Y ese día había aparecido. Entonces, un gesto puede valer más que 1000 palabras, una hora de prédica y que cientos de versículos, ¿no? Seguramente a él le habían hablado de muchas maneras, seguramente había sido acosado por el diablo de que, bueno, había logrado destruirlo y demás, y en ese estado estaba. Sin embargo, la restauración vino por un abrazo y por honrarlo, ¿no? Así que sea sensible. Mucha gente puede andar por nuestras calles que Dios quiere restaurar, pero necesita que alguien sea sensible para poner la mirada, dispuesto a desprenderse de lo que aún Dios te dio, porque Dios le había dado el anillo a este joven. Sin embargo, él se sacó el anillo para poder bendecirlo, y eso liberó a una persona de las garras del enemigo. Amén. ¿Le quiere dar palmas al Señor? Deme unos minutos, yo sé que estamos pasados la hora, pero quiero terminar este punto, por lo menos hoy. Tendría que haber tomado 2 o 3 puntos, pero quiero terminar este punto de agregar, ¿no es cierto?, a nuestra fe virtud. Y esto tiene que ver justamente con lo que ese joven tuvo problema, con la tentación. Para que nosotros vivamos en esta dimensión, tenemos que luchar y vencer sobre algunas 2 áreas que rápidamente quiero tocar. Y una es la tentación y otra son los pensamientos. ¿Sabe? Usted y yo y todo aquel hombre y mujer que confiese el nombre de Jesús será tentado mientras esté en esta tierra. Hay muchas maneras en las que uno puede tener problemas y tener un problema que nos lleve a alejarnos de Dios. Por eso dice Santiago
someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero no sucede si no me sujeto a Dios. La única manera que vivimos en santidad, si nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo con todas sus ideas, con todos. Él tiene una artillería de todos los niveles para venir sobre el pueblo de Dios. Y si algunas son excesivamente sutiles, que si uno no hila finito, se mete en lío por hacer algo que parece que no es pecado. No todo es como este joven que aparece una bruja, se lo lleva a un hotel, ¿no? Y logra hacer lo que él nunca había querido hacer antes. Estamos hablando, hay un montón de facetas en que podemos tener problemas, pero qué bueno saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nunca será una excusa que el diablo, nunca será una excusa todo lo otro, porque si nosotros nos rendimos ante aquel que ha vencido en la cruz del Calvario, hay suficiente victoria para vencer cualquier tipo de propuesta, y que serán muchas a través de los días y los años, ¿no? Entonces, tengo que ir a la otra área que trae problemas, son los pensamientos, porque como hemos dicho reiteradas veces, usted y yo somos lo que pensamos. Si nosotros dejamos que nuestro pensamiento sea contaminado, que en nuestra mente permanentemente haya cosas que no le agradan a Dios, tendremos problemas. Por eso en Romanos 12:2 dice que no nos debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y que todo eso tiene que ver para poder seguir siendo fieles al Señor y poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Signo, Señor, cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. A su nombre. Oh sí, Señor, te alabamos y vamos a decirle: cuando yo danzo, aumentan, Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Oh sí, Señor, amén. Te alabamos, exaltamos su nombre. Caen los muros. Vamos a decirle: caen los muros. Y caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Y gritando, los muros caerán.
Vamos, dile. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Y los muros caerán. Los muros caerán.